Segunda de Corintios, capítulo 8 y 9. Aquí tenemos el quinto estudio sobre mayordomía total. Hemos dicho en todos estos estudios que la mayordomía cristiana no es solamente dar ofrendas, es dar toda la vida, es entregar todo el ser, es entregar el corazón, el alma, el tiempo, es todo, el todo por el todo. En los capítulos 8 y 9 de 2 Corintios, el apóstol Pablo, con sumo tacto, trata el asunto de las ofrendas. Las iglesias de Macedonia, región al norte de Grecia, fundadas por Pablo, levantaron una gran ofrenda para enviar a las iglesias de Judea que estaban pasando por una gran necesidad. Había escasez en Judea, había depresión, recesión, sequía, había de todo. Y el apóstol Pablo invitó a todas las iglesias de Macedonia que levantaran una gran ofrenda para enviarla a los hermanos de Judea en amor cristiano, en cooperación cristiana. Y parece que los macedonios, a pesar de que eran pobres, dieron mucho dinero. No se sabe cuánto, pero se dio una enorme cantidad. Y esto da ocasión a Pablo para hablar acerca del tema de las ofrendas cristianas. ¿Conocen ustedes la diferencia que hay entre ofrenda y colecta? Bueno, escuchen lo que sigue. Había un chico que tenía un perro y lo quería mucho. Y al chico le gustaba darle al perro la mejor comida que conseguía. Una vez sirvieron en la casa chuletas, costillas. Y el chico apartó su costilla para llevársela al perrito. Y la mamá le dijo, ¿qué estás haciendo? Estoy guardando esto para mi perrito, dijo el chico. No, de ninguna manera, dijo la mamá. Después que terminemos de comer yo te voy a dar algo para tu perro. Bien, al final de la comida, la mamá juntó todos los huesos de la comida y le dijo, toma, llévale a tu perro esto. El chico fue donde el perrito y le dijo, yo te había preparado una ofrenda, pero mamá te manda una colecta. Y muchas veces en los platos de ofrenda de la iglesia lo que viene es colecta y no ofrenda. No lo digo por ustedes son muy generosos. Muy generosos. Mi Señor y yo estamos muy contentos con ustedes, con las ofrendas generosas de ustedes. Al final de la clase vamos a ver todos los sinónimos que el apóstol Pablo, espiritualmente hablando, usa para no mencionar ni ofrenda ni colecta. Menciona ofrenda una sola vez. Pero vamos a ver 7 aspectos de la mayordomía cristiana según 2 de Corintios capítulos 8 y 9. Vamos a leer del 1 al 5 primero. Del 1 al 5. 2 de Corintios 8, del 1 al 5, que dice así: hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí está la clave de la mayordomía cristiana. Los de Macedonia se habían dado primeramente ellos al Señor, y habían entregado toda su vida al Señor, que había entregado toda su vida por ellos. Por lo tanto, no les era difícil dar buenas ofrendas. La clave de la mayordomía cristiana es la entrega total del creyente a Jesucristo. Nos entregamos del todo a Él. Y después nos damos cuenta que nada de lo que tenemos es nuestro, que todo pertenece al Señor. De lo que ganamos, de lo que obtenemos, sacamos una parte para nosotros y otra parte sustancial para el Señor. Así que la mayordomía de la entrega total es esta: que los macedonios se dieron primeramente a sí mismos al Señor. Después les era fácil dar cualquier cantidad al Señor. Pero cuando no hacemos una entrega total, completa de nuestro ser, nos cuesta rascar el fondo del bolsillo y poner algunas monedas en el plato. ¿De qué? ¿De ofrenda o de colecta? Y yo les digo que no es la cantidad que ponemos en el plato lo que determina que una cosa es ofrenda o es colecta. Es el corazón lo que decide si es ofrenda o es colecta. Pero cuando es ofrenda es mucho.
Bien, a ver alguno que lea los versos 6 al 9, la mayordomía de la abundancia, 2 Corintios 8, 6 al 9. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también. No, ¿dónde andas? 2 Corintios 8, 6 al 9. Ah, sí, ok, estás muy bien. Sigue. Sigue. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabras, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Cuánta riqueza hay en estas palabras de Pablo? Les dice a todas las iglesias de Macedonia y de Corinto, ya que en todo abundan ustedes en ciencia, en palabra, en testimonios, abunden también en el dinero. Una cosa va acompañada de la otra. Hay iglesias que son muy abundantes en música, son muy abundantes en predicadores, son muy abundantes en testificadores, pero las ofrendas son magras. Si estuviera aquí el hermano Argemiro, estaría diciendo la experiencia que pasamos en la iglesia del Pacto cuando éramos pastores allá en el Pacto. Era una iglesia muy grande. El grupo hispano llegó a tener 250 miembros. Y abundaban en todo, pero las ofrendas eran flaquísimas. Hasta que el hermano Argemiro dio 2 o 3 veces su testimonio sobre el diezmo y las ofrendas consecuentemente empezaron a subir y a subir y a subir. Si en todo abundamos, en alegría, en belleza, y todos ustedes están muy lindos, pues bien arregladitos, bien simpáticos. Abundemos también en esto. Abundancia es la palabra clave de las bendiciones de Dios. Así que la mayordomía de la abundancia se trasluce también en la abundancia de las ofrendas. Ahora viene algo muy importante en cuanto a la mayordomía. La mayordomía total y la mayordomía de las ofrendas. A ver, ¿quién lee los versos 10 al 12? Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzáis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque así primero hay la voluntad. Ok. Era hasta el 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acerca según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Antes de comentar este pasaje, vamos a mencionar 2 cosas del pasaje anterior. Pongan sus ojos en el verso 8. ¿Qué dice Pablo ahí? No hablo como quien manda. Con toda su autoridad que tenía Pablo, con toda la autoridad que Cristo le dio, él no era un mandón de las iglesias. Él aconsejaba, él exhortaba, él enseñaba, pero no mandaba. Aún hasta se sometía a las iglesias, cuando las iglesias le mandaban a hacer cosas que para él eran de valor inferior. Y luego el verso 9 es uno de los grandes versículos del apóstol Pablo. Ya sabéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Si alguna vez están dando ustedes una explicación de este versículo a alguien, dígale esto: Jesús se hizo pecador por mí en la cruz, para que yo fuera luego un santo en el cielo. Él se humilló, Él se empobreció, Él se anonadó hasta llegar a la muerte de cruz como un pecador y malhechor, para que yo sea exaltado a la gloria de los cielos. Así se entiende ese gran versículo de 2 Corintios 8, 9. Ya sabéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, en su pobreza, la pobreza de la cruz, fueseis enriquecidos. Ahora, comentando los versículos 10 al 12, parece que Pablo conocía el proverbio romano de res non verba, hechos y no palabras. Pablo escuchaba muchísimas promesas cuando andaba por todas las iglesias. Sí,
Porque parece que los antiguos se parecían a nosotros los hispanos, que somos muy buenos para prometer y somos muy lerdos para cumplir. No digo de aquí de Simi Valley, no, Simi Valley es una excepción. Pero yo he conocido tantas iglesias en 46 años que ando por iglesias de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, todo Centroamérica. Yo sé que nosotros somos muy prontos a prometer. Siempre tenemos grandes disposiciones de corazón, pero somos lerdos en cumplir. Y hay un sistema que han usado muchísimas iglesias, y algún día lo vamos a poner en práctica aquí en Simi Valley, que es el sistema de promesas. Los creyentes se comprometen, puede ser en cualquier época del año, pero casi siempre lo hacen el 1 de enero. Se comprometen formalmente ante el Señor y ante la iglesia de dar más ofrenda en este año que en el año anterior. Confiando en el Señor y orando, se firman promesas. Yo en este año 92 voy a dar tanto al Señor, confiando que el Señor me va a enviar lo suficiente. Y cuando se cumple, enseguida se nota un aumento notable en las ofrendas. Cuando el famoso doctor Oswald Smith, que fue pastor muchísimos años de la Iglesia del Pueblo en Toronto, Canadá, se hizo cargo de la iglesia ya en los años 20, la iglesia estaba en ruinas, casi en bancarrota. Tenía 25 miembros y todo el salario que le prometieron al doctor Smith fueron $25 al mes. Pero él se hizo cargo de la iglesia. Y él descubrió en su ministerio dos cosas. Uno, que orando mientras caminaba, dando vueltas en su escritorio con los ojos abiertos, oraba más tiempo que con los ojos cerrados. Cuando se ponía a orar de rodillas con los ojos cerrados se dormía, pero cuando oraba caminando, oraba más tiempo. Y después, él propuso a la iglesia un sistema de ofrenda, bajo promesa. Un domingo repartió sobrecitos a cada creyente con una tarjetita adentro y le dijo: hermano, prometa usted al Señor en este año dar tanto, más que el año anterior. Y la idea le gustó a la iglesia y la iglesia cumplió. Y la iglesia del pueblo en Canadá, Toronto, comenzó a crecer y a crecer y a crecer. A la vuelta de los años, esa iglesia tiene miles de miembros y sostiene 700 misioneros en todo el mundo. Y continúan con el sistema de promesas. Hay que prometer y hay que cumplir. Y el apóstol Pablo les dice a los de Macedonia y de Corinto: así como tuviste gran disposición en prometer, tengan disposición también en cumplir. Y esto sirve para todas las cosas de nuestra vida, ¿no? Si le prometemos algo a la señora, un regalo, cumplamos. Y la señora se va a poner contenta. Si le prometemos algo al esposo, cumplamos. Y el esposo se va a poner contento. Si le prometemos algo a los hijos, cumplamos. Si en el trabajo, en el empleo, donde quiera que estamos trabajando, se nos demanda algo y prometemos cumplirlo, pues cumplamos. Y el progreso va a venir inevitablemente. Res non verba, hechos y no palabras, decían los romanos, y levantaron un imperio fabuloso. Y el apóstol Pablo, que era romano también, agarró este proverbio y se lo aplica a la iglesia. Así como estuvisteis muy prontos el año pasado a prometer, estén prontos también a cumplir. Cumplir la palabra. Jesús no estaba a favor de los juramentos livianos y espumosos, pero Jesús decía que tu hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Apliquen esa regla en sus trabajos, hermanos, en sus empleos, en sus negocios. Prometan y cumplan, y van a ver ustedes inmediatamente el progreso. Luego en los versículos 13 al 15 tenemos la mayordomía de la equidad o de la igualdad. ¿Quién quiere leer versos 13 al 15? Porque no digo esto para que haya para otros holguras y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo nada, y el que poco no tuvo nada. Aquí el apóstol Pablo recuerda la historia del maná. La historia del maná, la caída del maná, está en Éxodo capítulo 16. Ustedes pueden leer allí y pueden sacar buenas lecciones espirituales. Dios proveyó el maná para su pueblo durante 40 años.
Durante 40 años, infaltablemente, cada día cayó maná del cielo y el pueblo recogía. El que recogía mucho no tenía más que el que había recogido poco. Todos recibían la porción del día y comían la porción del día. Si alguno, avariento, codicioso, agarrado, quería guardar maná para el día siguiente, se le podría al mediodía, tenía que tirarlo. Cada día tenían que esperar la provisión del maná y cada día comerlo íntegramente. Era una bendición diaria y tenía que ser consumida en el día. Y confiar que en el día de mañana Dios volvería a proveer. Esa es la lección del maná. Y los que salían a recoger y a grandes brazadas recogían del campo el maná que se parecía a popcorn, dulcecito, no tenían más que el que había recogido poco. A la larga todos comían lo que les satisfacía. Y en las ofrendas de la vida cristiana tiene que existir el mismo criterio. Un sentido de cooperación, de igualdad, de participación. El que recogió mucho no tuvo más, el que poco no tuvo menos. Hay hermanos a los cuales el Señor los bendice y ganan mucho dinero. Hay otros hermanos que parecen tener mala suerte o qué sé yo, nunca pueden levantar cabeza. En la iglesia cristiana, una iglesia amorosa, una iglesia unida, una iglesia que funciona como cuerpo, el que recoge mucho tiene que participar de sus bienes al que recoge poco. Cada partícula de alimento que comemos nosotros, sea el alimento que fuere, sabroso o no sabroso, sustancioso o no sustancioso, el cuerpo sabe administrarlo perfectamente y enviar a cada parte necesitada del cuerpo su sustancia. Es una maravilla el trabajo que hace el estómago y el aparato digestivo. Digieren todo el alimento que ingerimos y mandan equitativamente algo para el cerebro, algo para el corazón, algo para los pulmones, algo para los músculos, algo para los nervios, algo para las uñas, algo para el pelo. Solamente un cuerpo que está mal comido o si nosotros comemos mal los alimentos, entonces el cuerpo distribuye mal la comida. Pero en un cuerpo sano, con alimento sano, cada célula de nuestro cuerpo va a recibir su alimento necesario. Y el apóstol Pablo usa la figura del cuerpo y la figura del maná para decir a las iglesias: el que recogió mucho no tuvo más, el que recogió poco no tuvo menos. Esa es la mayordomía de la equidad. A ver, vamos a ver unos versículos. Marcos 7, 9 al 13. Marcos 7, 9 al 13. Secundan esta enseñanza que estamos dando. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir y ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. El Señor censura a los fariseos porque tenían esta práctica. A veces el padre o la madre de ellos estaban pasando necesidad, hambre, enfermedad, y ellos no les daban un 5 diciendo: ah, no, esto es para Dios. Caramba, si él había apartado una cantidad para Dios, désela a su prójimo, especialmente a su padre o a su madre. Y Dios lo va a bendecir más y Dios se va a alegrar de que usted está ayudando a su padre, su madre, su hermano, su primo, su tío, necesitado, antes que mandarle a Dios una ofrenda que nunca llega al cielo. Eso enseña Jesús, ¿eh? Primeramente los familiares, después otras necesidades. Lean también 1 Timoteo 5, 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si alguno no provee para los suyos, y Pablo no está diciendo si son creyentes o no creyentes, son los suyos, sus familiares, sus parientes en la sangre, se comporta igual que un incrédulo, dice. Así que nuestras ofrendas, si son necesarias, deben ir también para nuestros consanguíneos que están en necesidad. Esa es la mayordomía de la equidad.
Ahora veamos la mayordomía de las manos limpias. Lean 2 Corintios 8:16 al 24. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para dar gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie os censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, y procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto a vosotros. La mayordomía de las manos limpias. Pablo tenía una enorme cantidad de dinero en las manos, pero él no la llevó solo. No puso ese dinero en bancos suizos a su nombre. No, dijo Pablo, acá hay una gran cantidad de dinero, por lo menos que 6 personas designadas por las iglesias vayan junto conmigo. Y yo pienso que Pablo nunca puso ni un dedo en el dinero que llevaba. Dejó que otros lo administraban. Y menciona a cierto hermano cuya alabanza es por todas las iglesias. Ese sería el administrador mayor de la ofrenda. Un hombre alabado por todas las iglesias. Y pensamos, ¿qué hombre sería este? ¿Qué rectitud? ¿Qué honradez? ¿Qué prestigio en todas las iglesias? Y Pablo dijo, los que aprobaren las iglesias por carta, esos van a ser los transportadores de la ofrenda. Ya Pablo le daba muchísima importancia a las iglesias locales. Pablo respetaba la voluntad de una iglesia local y decía, lo que la iglesia local recomiende por carta, ese va a ir conmigo a Jerusalén a llevar esta gran ofrenda. Fuego limpio, manos limpias. El pastor no debiera tocar nunca las ofrendas. Yo nunca, en los 40 y tantos años que fui pastor, metí mano en la lata, como dicen en Argentina. Nunca. No. Que la ofrenda la cuente otro, la maneje otro, la administre otro, y a mí me dan mensualmente el cheque con mi salario y se acabó. Pero eso que el pastor ande contando el dinero y el pastor meta la mano allí, no es correcto. Da lugar a sospechas. Y aquí en este país de Estados Unidos han habido tantos casos escandalosos que Billy Graham, el gran evangelista, fundó una especie de asociación de manejo limpio de las ofrendas. Invitó a todas las denominaciones y a todas las organizaciones evangelísticas y a todos los televangelistas a que cada año envíen un informe con sus entradas y salidas escrupulosamente hecho y que siempre tengan los libros de administración abiertos para cualquier persona que quiera ir a ver allí, a ver cómo van las entradas y salidas de tal o cual organización. Muchísimas organizaciones se adhirieron al plan de Billy Graham, pero muchos no dijeron ni pío, no quisieron que la gente viera sus libros de contabilidad. El apóstol Pablo no era así. Él dice, no señor, esta ofrenda grandiosa la vamos a llevar entre 6 o 7. ¿Por qué? Para no dar a nadie ocasión de crítica. Fuego limpio. Y así tiene que ser la tesorería en todas las iglesias. Cualquier hermano tiene derecho a ir a ver cómo están los libros de la iglesia. Y conviene que ustedes vean los libros de la iglesia nuestra, para que vean la necesidad que tenemos. Sí, porque la pobre tesorera a veces sufre. No, se ven figurillas para llenar los cheques necesarios cada mes. Así que por 2 razones. Una para ver cómo están las ofrendas y otra para ver que se está haciendo fuego limpio, es necesario que los hermanos, o por lo menos un comité de hermanos, estudie y analice y investigue, controle las ofrendas. La mayordomía de las manos limpias. Y el apóstol Pablo, él procuraba trabajar desesperadamente en cualquier ciudad donde estaba
para no tener que depender del salario de la iglesia. Una porque no le tenía confianza a los hermanos, u otra porque él quería dar un ejemplo. Es bueno que el que pueda trabajar con sus manos, trabaje con sus manos, para tener mucho más para dar. Bien, vengamos ahora a verso 6. Punto número 6, la mayordomía de la siembra y la cosecha. 2 Corintios 9, del 1 al 6. Hasta se puede decir cantado esto, porque aquí le hemos puesto música a esto en Vida Nueva de Simival. ¿Quién lee? 2 Corintios 9, 1 al 6. Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que se vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esa es la ley de la siembra y la cosecha, que no solamente se aplica a los pecados, se aplica también a las ofrendas. Si damos generosamente, generosamente cosecharemos. Si somos escasos en sembrar, bien, vamos a cosechar algo, pero poquito. El apóstol Pablo siempre apela a las cosas espirituales primero. Él no pone ninguna ley, él no fija ninguna cantidad. Él dice, recuerden hermanos, el que siembra generosamente, generosamente también va a cosechar, porque es una ley espiritual infalible. Lean Lucas 6, versos 38, palabras de nuestro Señor. Lucas 6, verso 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida. Está el Señor Jesús pensando en granos, ¿no? Pensando en una medida de granos, quizás un Homero o algún otro. Llenar la medida y todavía apretarla para que entre más. Remecerla así, para que se asiente bien, para que entre más. Así que el Señor dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, pondrán en vuestro regazo. Qué linda ilustración de la bendición del Señor. Damos a la iglesia, damos al Señor, damos a los siervos del Señor, y de repente, sin darnos cuenta, el Señor nos pone una bendición en el regazo para nosotros. Es la ley espiritual, la mayordomía de la siembra y la cosecha. Veamos el punto 7, la mayordomía del corazón alegre o del dador gozoso, versículos 7 al 14. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sed entera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para la libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Muy bien. Gracias a Dios por su don inefable. Miguel pudo haberlo dicho cantado también, porque él le puso música a estos versículos, y es uno de los hits de parábola. Y luego cuando levantemos la ofrenda, el hermano Ángel lo va a escuchar. Va a ver cómo aquí ofrendamos cantando, con alegría, con corazón alegre. Hay que dar alegremente, no con cara
amargada, ¿no? Con cara, con un rictus de desgracia, porque tenemos que dar un par de pesos en la ofrenda. Hay que dar cantando. Hay que dar cantando. Porque el amor canta. Y el canto alegra el corazón. Y un corazón alegre es un corazón dadivoso, generoso. Así que luego canten, pero con toda fuerza, como nunca eso, cada uno de como propuso en su corazón. La mayordomía del corazón alegre o del dador gozoso. Ahora vamos a ver los sinónimos que el apóstol Pablo usa finamente para referirse a colecta u ofrenda. En 8.1, 2 Corintios 8.1, le llama la gracia de Dios a las ofrendas. En 8.4 la llama el privilegio de participar en este servicio para los santos. En 8.6 la llama obra de gracia. Las ofrendas es una obra de gracia. En 8.8 le llama la sinceridad del amor vuestro. Qué bárbaro que era Pablo. A ver, ¿me amas sinceramente? Ok, ¿cuánto me das? A la ofrenda le llama la sinceridad de vuestro amor. No, Pablo no se emborrachaba con palabritas, no se dejaba engañar con grandes expresiones de amor. Él miraba las ofrendas, ¿ves? Para ver cuánto era el amor. Práctico, ¿no? Al mismo tiempo muy espiritual. En 8.19 le llama donativo. Un donativo es algo regalado, algo dado, es un don. Lo que donamos ya no lo pedimos más. Conozco un caso aquí que pasó en la iglesia bautista de Westminster. Un hombre dio durante 3 años más de $10,000 a la iglesia. Pero después de 3 años se peleó con el pastor y a los 15 días reclamó la devolución de todas sus ofrendas. $10,625. Y el pastor, que es argentino y amigo mío, me mostraba el cheque y me decía, mire, aquí está copia del cheque que le tuvimos que dar a este fulano. $10,625 reclamó, porque si no, los llevaba a la corte al pastor y a la iglesia. Y lo que es peor, es que este individuo es argentino también. Y no solo argentino, que es de mi misma provincia. Es el único caso que conozco que un individuo reclama de vuelta un donativo. Pero hay de todo en la viña del Señor. En 2 Corintios 8:23, el apóstol Pablo dice, en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros, en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros. Ah, no, el 24 era, acá hay un pequeño error. A Ricardo se le fue el dedo. El 24 dice, la prueba de vuestro amor. Primeramente habló de la sinceridad del amor vuestro, ahora habla de la prueba de vuestro amor. La ofrenda es la prueba del amor. Luego, en 9.1, ministración para los santos le llama a la ofrenda. Ofrendar es ministrar a los santos, especialmente los hermanos necesitados de la iglesia y los ministros de la iglesia, los servidores de la iglesia, los maestros de la iglesia. En 9.5 le llama vuestra generosidad antes prometida. Miren, qué lindo nombre para la ofrenda. Podríamos poner en nuestro plato de ofrendas este texto. Hermano, a ver su generosidad prometida. Echa aquí su generosidad prometida. Y como a todos nos gusta ser generosos, pues vamos a dar más. En 9.12, Pablo le llama la administración de este servicio. No solamente suple lo que a los santos falta, sino que abunda en muchas acciones de gracia. La administración de este servicio es un sinónimo. Y en 9.13 le llama la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Miren ustedes qué sinónimo para ofrenda.
Pues por la experiencia de esta administración, dice 2 Corintios 9:13, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Así que dar ofrendas, hermano Ángel, es obediencia al Evangelio, incuestionablemente. No hay más remedio que aceptar la enseñanza. Obedecemos al Evangelio en todo, pero somos magnos a veces en las ofrendas. Obediencia al Evangelio incluye la ofrenda, el dar. Y termina diciendo en 2 Corintios 9:15, gracias a Dios por su don inefable. Siempre que me han explicado este versículo me han dicho que el don inefable es Cristo. Sí, Cristo es el don de Dios a nosotros, pero el don inefable es el don nuestro a Cristo. La ofrenda de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro tiempo y de nuestro dinero. Ese es el don inefable. Inefable significa algo que no se puede nombrar, que no se puede decir de tan bueno que es. Inefable. Gracias a Dios por el don de dar. Así finaliza Pablo estos 2 capítulos dedicados a ofrendas. Gladys. Sí, quería hacer una pregunta en la mayordomía de la equidad, donde usted habló de que hay que ayudar a los familiares. ¿Será que hay que compartir la ofrenda del Señor con la familia? Porque pues tanta familia que tenemos con en nuestros países. Pues Gladys, ahí está la enseñanza. Ahí está la enseñanza. El Señor dice, primeramente los familiares necesitados, por ley de sangre, ley de familia, ley de solidaridad. Bueno es dar ofrendas a la iglesia, pero no descuidar a los familiares. Un cristiano debe ser solidario con sus hijos, hijas, padre, madre, especialmente los familiares directos. Si mi mamá se está muriendo de hambre, ¿dónde voy a dar yo mi diezmo? ¿A la iglesia o a mi mamá? Según esta enseñanza de Jesús en Marcos, a mi mamá. Primero, mi mamá, mi papá, mi hijo, mi hija. Así también el Señor enseñó con ese texto a dividir bien nuestras entregas. Pero estudien ese versículo. Yo creo algo muy importante, hermano, en esta. En aquellos tiempos del apóstol Pablo, la administración de las iglesias era sencillísima. No había ese enorme aparato administrativo que ahora todas las denominaciones tienen, donde hay que sostener presidente, vicepresidente, 4 o 5 secretarios, secretarias, pagar viajes de ejecutivos, hoteles aquí, viajes en avión para allá. Cada iglesia local lo que juntaba o lo daba a los pobres de la iglesia o a los ministros de la iglesia. Y en medio de esa economía tan sencilla de los antiguos tiempos, el apóstol Pablo dice, mejor es, y el Señor Jesús lo dijo también, ayudar primero al familiar necesitado. Porque en aquellos tiempos también no había asilo de ancianos, no había hospitales pagos, no había nada. Un pobre anciano que no podía trabajar, si no lo ayudaban los hijos, se moría como un perro en la calle. Y si un cristiano dejaba morir a su padre en la calle por no darle un 5 y decía, no, esta es ofrenda, el Señor Jesús dice, eso está mal, eso está mal. Primeramente ayuda a su padre y a su madre, después le dará a Dios una ofrenda. A ver, allí Miguel. Yo quería dar mi testimonio, porque creo que un testimonio personal con respecto a eso. Bien, buena observación, no, ya son las 11:10, hay que finalizar. Finalizamos con las palabras de Juan Wesley, el lema que le enseñó a los metodistas antiguos. Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas. Y aquí termina la clase porque el tiempo